¿Cómo está, doctor Padró? Tenga usted muy buenos días. Muy buen día, pero no soy doctor, ¿eh? Correcto, señor Padró. Sí, gracias, muy amable. Hice bien en mencionar este tema de los periodos en los que usted fue legislador, ¿está bien eso? 89 al 97, 2 periodos he sido legislador de la ciudad de Buenos Aires. Correcto, del 89 al 97 lo vamos a apuntar acá. Bien, en principio, ya que estamos hablando de este tema de la pandemia en el Perú, nos encantaría, señor Padró, tener una idea global suya respecto de cómo se está manejando desde el gobierno, pero también desde la civilidad, el tema del coronavirus allá en Argentina, por favor. Mire, en realidad lo que ha generado, digamos, una situación irracional en relación a la cuarentena en la nación argentina, en nuestro territorio, hago expresa aclaración, han sido los desaciertos permanentes del gobierno de Alberto Fernández y de su ministro de Salud Pública, Ginés González García. En primer lugar, aquí nunca ha habido una cuarentena inteligente. Esto quedó palmariamente demostrado. Y las manifestaciones masivas públicas del pueblo argentino, en casi su integralidad, en repudio al desgobierno que estamos padeciendo, ha sido esencialmente en este sentido, y también en rechazo, podríamos decirlo con absoluta claridad y precisión, a la cuarentena poco inteligente, porque aquí no ha habido una cuarentena inteligente. Usted fíjese que originalmente Fernández y su ministro de Salud, Ginés González García, dijeron que la pandemia aquí no iba a llegar y que si llegaba iba a llegar muy tardíamente, por la latitud geográfica que ocupamos en el planeta los argentinos, por ser el país más austral del mundo. Fíjese qué disparate. Y seguidamente este señor Ginés González García, que es médico, dijo que el coronavirus era una afección menor, que se curaba con un té caliente o un mate cocido, que no había por qué temerle y que era peor una neumonía o una gripe y que formaba parte de la variedad de las gripes. Seguidamente estos personajes no cerraron en tiempo y forma, consecuencia de ese criterio que aplicaron, los aeropuertos. Y cuando lo hicieron, permitieron que la gente ingresara sin testeo, sin ningún tipo de control, sin quedar sometidos a ningún, cuarentena o estudio de observación técnico, médico, científico, según cuál era su situación, su condición de salubridad, no de salud, que podían ser elementos de contagio que finalmente lo fueron. Ahora, seguidamente, fíjese que González García y el presidente Fernández, que nos desgobiernan más que nos gobiernan, es porque esto es un desgobierno, tomaron la resolución de implementar la cuarentena a partir del 19 de marzo. Y fíjese usted lo que le voy a decir ahora, que es muy importante. 12 días después, el 1 de abril, sacaron a la calle 1,5 millones o más de jubilados y pensionados a cobrar sus haberes en los bancos públicos, sin barbijos, sin distancia prudencial para que no hubiera contagios, sin baños químicos en la vía pública, con el frío que hacía en ese momento, sin ninguna atención sanitaria, de ambulancias, de enfermeros y profesionales de la salud, sin ninguna advertencia en el tratamiento al personal bancario. Y además, lo grave es que no había baños químicos ni atención social, señor Padró, de ninguna naturaleza. Sí. Sin ánimo de echar más leña al fuego. En Argentina dio la impresión, por lo menos desde el Perú, que las cosas se estaban manejando al comienzo bien, después vino ya todo lo que estamos viendo ahora, pero la pregunta es, ¿por qué a Uruguay, yo sé que es un país chiquito, le fue bien y en cambio a Argentina le está yendo mal? Mire, aquí nunca hubo cuarentena y no es echarle leña al fuego, es que estamos padeciendo realmente un desgobierno irracional que está solo preocupado en solucionar sus cuestiones judiciales, penales, que están harto demostradas en la justicia, con documentación, con testigos, con sobreabundancia de datos e indicios para tener condena,
Y bueno, lo único que les preocupa es mantener la libertad y proteger el patrimonio, desligarte definitivamente de todas estas cargas penales de las que no encuentran salida, porque desde el punto de vista lógico, jurídico y racional es imposible de que se puedan desprender de las mismas. Algunos televidentes podrían pensar que su posición... Esto no es ningún alarmismo, ni es al fuego de ninguna manera. Sí, le escucho. Sí, algunos televidentes pueden pensar que de repente su posición es fundamentalmente política. Usted es un peronista, por supuesto, en todo el sentido de la palabra, frente a un gobierno que, digamos, hace las cosas con otra ideología, con otra doctrina. Mire, ellos no tienen doctrina, porque ellos hablan como revolucionarios de izquierda. Por supuesto, no como peronistas, porque no lo son. Ninguno de los que está ocupando cargos en el gobierno actual, en el desgobierno actual, tiene antecedentes en el peronismo, de ninguna manera ni naturaleza. Y el que los tiene son nefastos e impresentables frente a cualquier tipo de sociedad. Pero estos tipos, les decía, hablan como izquierdistas, pero viven y tienen situaciones existenciales, familiares y personales a la mejor manera de un conservador capitalista. Son todos millonarios, viven en los barrios más ricos de Buenos Aires, montan poderosos vehículos Mercedes-Benz y marcas de alta gama, parece en sus muñecas Rolex, las mujeres usan las carteras más caras europeas. Así que estos de izquierdistas, de revolucionarios... Parece que está describiendo usted a los políticos peruanos. Básica. Bueno, evidentemente lo que padece la Argentina es un fenómeno mundial que afecta a muchas nacionalidades y en especial a los países subdesarrollados dependientes del tercer mundo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros? Se están aprovechando de la ignorancia de la gente, de las necesidades básicas, de las situaciones existenciales más graves y dolorosas para mantener todo este tipo de privilegios. Por eso le digo que... Vamos a ver si... Señor Padrón, por momentos se está cortando, pero queríamos que nos explique así muy rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo y quería entrar al tema de Carlos Saúl Menem. ¿Cuál es la diferencia entre un peronista y un justicialista, o es lo mismo? Mire, no le escuché la totalidad, la integralidad de la pregunta, que era referida a Menem, pero sí, porque se cortó en el camino mientras usted me formula. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha ahora? Ahora lo estoy escuchando, sí. Le preguntaba, antes de entrar al tema de Menem, ¿qué diferencias hay entre un peronista y un justicialista o son lo mismo? Mire, justicialismo es la doctrina de Perón. Perón decía que el peronismo tenía una doctrina, y Perón decía que un movimiento sin doctrina es como un cuerpo sin alma, y por eso decía, el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, que es el justicialismo, vale decir, serían sinonimias, no doctrina y peronismo, justicialista y peronista. El problema es que aquí no son ni justicialistas ni peronistas. Esto, le insisto, estimado amigo, esto es una banda de delincuentes comunes que se han apoderado del Estado frente a la ausencia de un poder judicial digno, que no existe, no hay justicia en la Argentina, y la complacencia absoluta de los medios de comunicación masiva, que son parte del problema, que están financiados por esos mismos capitales espurios que ellos se han apropiado ilegítimamente. ¿A qué se debe su crítica al señor Carlos Saúl Menem, que también es un peronista, salvo que me corrija? No, Menem nunca fue peronista. Menem tenía una trayectoria dentro del partido, es cierto, no como estos que tampoco la tienen. Menem por lo menos tuvo una trayectoria, pero Menem fue un presidente que respondió a un pensamiento absolutamente disímil con el pensamiento doctrinal, fundacional de Perón, sobre todo en lo económico y financiero, y ni hablar en la carne propia, los peruanos, que fueron que el pueblo argentino repudia permanentemente y que fue la venta Herzegovina.
Señor Padrón, lamentable. Porque la República Árabe de Siria había sido... Hola. Sí, lamentablemente está que se corta, pero usted nos estaba hablando de la condecoración en la época de Fujimori que se le hizo al presidente argentino Menem en el año 1995, me parece, en el tema de la premiación de la Orden del Sol. Sí, bueno, me parece que es un despropósito, ¿no? Porque Menem, la actitud que tuvo con respecto al Perú, una nación que había sido tan condescendiente, desprendida, solidaria y fraterna con la Argentina durante la Guerra de Malvinas, y después abastecer de armas al Ecuador en una situación de litigio, si mal no recuerdo en el 95 por la guerra del Cenepa, me parece que lo de Menem es incalificable. Y aquí los argentinos estamos avergonzados por la actitud que ha tenido Carlos Saúl Menem con respecto al Perú, ¿no? Que ha sido una nación tan solidaria, reitero, con la nación argentina en el momento terrible del conflicto bélico de las Islas Malvinas. Por lo tanto, ¿considera usted que se le debe retirar la Orden del Sol? Absolutamente, categóricamente adhiero a esa posición. Me parece que es una indignidad que un primer magistrado argentino, reitero, después de que una nación como el Perú nos haya sido tan solidaria, tan fraterna, en esa circunstancia tan dolorosa frente al imperialismo británico, que actúe de la manera que actuó con respecto a la guerra del Cenepa en el 95, me parece inaceptable y que merece una sanción, por lo menos moral, para que la historia quede bien clara quién es quién en este juego y a los intereses que ha servido Menem. Usted sabe que no es la primera vez que Menem actuó así, porque durante la guerra del Golfo, si bien la República Árabe Siria y los Assad estuvieron en la coalición que enfrentó a Irak, que tenían cuestiones por razones limítrofes, los árabes residentes en la Argentina, libaneses y la comunidad islámica en general repudió la actitud de Menem en dicho conflicto. Así es, señor Padró, se nos acabó el tiempo, pero queda el contacto para seguir conversando sobre Argentina y también sobre el mundo. Ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted y un gran saludo y abrazo a todos los peruanos que han sido tan dignos, solidarios, condescendientes y fraternos con la nación argentina, y reitero en la dolorosa y heroica lucha de Malvinas por recuperar el territorio irredento. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Ha sido el señor Raúl Padró.